Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joao Luis Deao. Soy el vicedecano de investigación y de estudios en la en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Y hoy tenemos el privilegio de compartir con la profesora Londa Schrivinger. La profesora Londa Schrivinger es una profesora de historia y ciencia en el Departamento de Historia de la Universidad de Stanford y es directora del Programa Europeo y Americano de Innovaciones y Ciencia de Género, así como de Ingeniería de Medicina y Proyecto Ambiental. Del 2004 al 2010, ella sirvió como directora del Instituto Playman de Stanford para investigaciones de género y ella es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. La profesora Schrivinger recibió eh, se graduó de la Universidad en 1974 y es una autoridad internacional de género y ciencias. En los últimos 30 años, el trabajo de ella está dedicado a interactuar y conectar piezas de procesos de género y procesos administrativos. La trayectoria académica de ella también incluye dos grados honorarios de posgrado y de doctorados. Me encantaría simplemente decir a la audiencia que si tienen que hoy van a tener el privilegio de estar con una académica del más alto nivel. Profesora Schermiger, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es un gran honor para mí tenerte aquí en esta Engineering Week, la Semana de Ingeniería de la Universidad del Valle, la cual la agenda fue finalmente diseñada para exaltar el rol de las mujeres en ingeniería. Profesor Schminger, la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí con ustedes en esta tarde. Hoy vamos a explorar y voy a compartirle mi pantalla primero que todo. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí la podemos ver. Hoy vamos a explorar las innovaciones de género. Las innovaciones de género o Gender Innovation, se dice, la cual es una institución que progresa una colaboración internacional que participa en la Comisión Europea, la National Science Foundation y la Universidad de Stanford. Ahora nos hemos expandido a Corea del Sur, Sudáfrica, Japón y Argentina. Y espero que haya algún interés de ustedes también aquí en Colombia. Gender Innovations ha reunido a más de 200 científicos, ya sea básicos y expertos en género, en una serie de talleres de colaboración. Se han aplicado nuevas políticas en la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos. Y también nos hemos expandido a Silicon Valley para líderes de la industria como Google, Apple y otros. Las innovaciones de género se trata de integrar el análisis de sexo y género en el diseño y la investigación. La cuestión operativa o la pregunta práctica que nos tenemos que hacer es cómo podemos aprovechar el poder creativo de este tipo de análisis de sexo, género e intersección para el descubrimiento de nuevos horizontes. Considerar este tipo de análisis añade una dimensión valiosa a la investigación. Tenemos que preguntarnos eso. ¿Lleva a la investigación a nuevas direcciones? Pero primero les voy a contar un poquito de historia. Los gobiernos y las universidades han adoptado tres enfoques estratégicos en materia de igualdad de género en las últimas décadas. El primero es arreglemos los números, arreglemos las cifras, que se centra en aumentar el número de mujeres y grupos infrarrepresentados en la ciencia y la ingeniería. Número dos, arreglemos las instituciones, de cual promueve la equidad en las carreras a través de cambios estructurales en las organizaciones de investigación. Y número tres, arreglemos el conocimiento, reparemos el conocimiento o las innovaciones de género, el cual estimula la excelencia en la ciencia y la tecnología mediante la integración del sexo, género y el análisis interseccional en la investigación.
Y mi ponencia de hoy, básicamente y centralmente, se centra en el tercer enfoque estratégico, arreglar el conocimiento, el cual es el área más nueva y la más importante para el futuro de la ciencia, la ingeniería y la innovación. De esto se trata el tema de innovaciones con perspectiva de género. Así que nosotros sabemos que hacer la investigación mal cuesta vidas y cuesta dinero. Por ejemplo, recientemente se han retirado 10 medicamentos del mercado estadounidense por sus efectos en la salud, 8 de los cuales suponían una mayor amenaza para las mujeres. El desarrollo de estos medicamentos no solo costó miles de millones de dólares, sino que cuando estos medicamentos fallan causan muertes y sufrimiento humano. No podemos permitirnos el lujo de equivocarnos. Pero hacer investigación bien salva vidas y ahorra dinero. Un análisis de ensayo de terapia hormonal de la Iniciativa de Salud de la Mujer en los Estados Unidos, el cual fue un gran ensayo financiado por el gobierno que se realizó en la década de 1990, reveló que por cada dólar gastado se devolvieron $140 a los contribuyentes estadounidenses en concepto de ahorro en la atención sanitaria. El estudio también mostró que esta buena investigación salvó vidas. Hubo 76,000 casos menos casos de enfermedades cardiovasculares, 126,000 casos menos de cáncer de mama y 145,000 años de vida más ajustados a la calidad. Aunque la mayoría de los resultados fueron positivos, el análisis encontró como 263,000 fracturas óseas más. Me gustan estas métricas. A mí me gustan. Necesitamos esto para la ingeniería. Es de vital importancia que la investigación sea correcta desde el principio y este es el objetivo de Gender Innovations. Este proyecto, primero que todo, desarrolla los métodos más avanzados de análisis de sexo, género e intersección. Y también ofrece estudios de caso para ilustrar cómo este tipo de análisis conduce al descubrimiento y a la innovación. En esta charla vamos a hablar con ustedes sobre algunos de estos estudios de caso. Primero, asegurémonos que estemos en la misma página, que estemos pensando lo mismo. ¿Qué queremos decir con los términos sexo y los términos género? En pocas palabras, el sexo tiene que ver con las características biológicas, tu altura, tu peso, tus genes, tus hormonas. Mientras que el género, en cambio, tiene que ver con las actitudes y comportamientos culturales. Ahora, muchísimos de nosotros pensamos en género en términos binarios. Pensamos en hombre, mujer, pero el género se está moviendo muchísimo más allá de esto. Una encuesta realizada en 2020 en los Estados Unidos mostró que el 0.6 de la población, es decir, casi 2 millones de personas, se identifican a ellos mismos como transgénero. Y nosotros sabemos que en 15 países más o menos hay una tercera categoría de sexo que va a ser legalizada en documentos como la cédula y el pasaporte. Algunos de esos países son Alemania e India y en los Estados Unidos al menos 18 de nuestros estados lo permiten. Así que el objetivo de Gender Innovations o de innovaciones de género es agregar valor a la investigación garantizando la excelencia en ciencia y tecnología. También se usa para añadir valor a la sociedad, haciendo que la investigación responda mejor a las necesidades sociales y también para añadir valor a las empresas desarrollando nuevas ideas, patentes y tecnología. Así que hoy voy a cubrir varios campos de la ingeniería y el medio ambiente. Voy a empezar con Machine Learning o aprendizaje de las máquinas. Después vamos a pasar a conocimiento facial, dispositivos médicos, robótica y luego ingeniería mecánica. Así que vamos a sumergirnos en el tema. Ahora, quisiese llevarlos a ustedes a mi sitio web porque es un sitio, es una fuente pública y ustedes ¿sí ven mi página, la Gender Innovations? ¿La pueden ver? Sí, la podemos ver. Perfecto. Así que este es un sitio web. Este es mi sitio web y aquí podemos observar todos los métodos del análisis de género de los cuales yo he venido hablando. Estos son métodos generales. Tenemos algunos métodos específicos también. Y luego, estos son los estudios de casos o los ejemplos de cómo este tipo de investigación nos brinda descubrimientos y nuevas ideas. Hace también que el trabajo de ingeniería sea mejor para las personas. Así que quisiese hablar con ustedes acerca de traducción
de máquinas, la cual nosotros usamos muchísimo. Voy a comenzar con esta historia. Cada uno de los ejemplos que yo les estoy mostrando acá van a estar en el sitio web o ya están en el sitio web y ustedes pueden usarlos en sus clases, pueden estudiarlos, lo que sea que les funcione. Así que vamos a comenzar con una historia acerca del procesamiento del lenguaje natural. Hace un par de años yo estuve en Madrid y me entrevistaron algunos periódicos españoles. Cuando, cuando volví a casa, pasé los artículos por Google Translate porque yo no leo español y me sorprendió que se refirieran a mí repetidamente como él cuando yo usé el traductor. Esto me impactó. Siempre me servía como él, Londa Schrödinger. Él dijo, él escribió, él pensó. El traductor de Google tiene un valor por defecto masculino. ¿Cómo puede una empresa tan genial como Google cometer un error tan fundamental? Bueno, Google Translate utiliza por defecto el pronombre masculino porque él dijo, el pronombre él, por ejemplo, él dijo es más común en la web que ella dijo. El nombre, él dijo es más común que ella dijo. Esta es la parte interesante. Por ejemplo, aquí vemos la relación de 1990 a 2010 y vemos que la tasa de él dijo es mucho más grande a ella dijo, es caso menos de 3-1. Y en la década de los 60 era peor, era 4-1. Y en la década de los 60 cayó a 2-1. Ya 2010 obviamente es diferente. Entonces, ¿por qué? Esto es una revolución cultural. Esto es exactamente paralelo al movimiento de las mujeres, el lenguaje inclusivo, la igualdad en el lenguaje. ¿Y qué más viene sucediendo desde este periodo? Bueno, estos paralelos del movimiento femenino y también en los Estados Unidos la financiación del gobierno para incrementar el número de mujeres en la ciencia y la ingeniería. Pero con un algoritmo, Google borró 40 años de lenguaje revolucionario y la verdad no tenía la intención de hacerlo. Esto fue completamente un sesgo de género que no fue intencional. Así que, ¿cuál es la solución? Hace un par de años el proyecto Gender Innovations organizó un taller al que invitamos a dos expertos en procesamiento del lenguaje natural, uno de Stanford y otro de Google. Y ellos escucharon durante 20 minutos, entendieron y dijeron, ¿saben qué? Esto lo vamos a poder arreglar. Así que bueno, arreglarlo está muy bien, pero adaptarlo constantemente a las mujeres no es el mejor camino. Yo tuve que preguntarme cómo es que los ingenieros de Google, muchos de los cuales se han formado en Stanford, han venido a nuestra universidad y han estudiado aquí, cometieron un error tan simple. ¿Qué estamos haciendo mal en Stanford? Bueno, para empezar, no enseñamos el análisis de género en los cursos básicos de ingeniería, por ejemplo, algo que ahora estamos tratando de arreglar. Así que de nuevo, algunos productos se pueden arreglar, pero ¿qué pasaría si Apple, Google y otras empresas comenzaron a investigar el desarrollo de productos incorporando análisis de género? ¿Qué nuevas tecnologías, software y sistemas innovadores podrían concebirse de estos estudios? A ver, lo que yo quiero decir con eso es que este sesgo de género inconscientemente amplifica la desigualdad de género en el futuro. Cuando se entrena con datos históricos, como hace Google Translate, el sistema hereda este sesgo, incluido el de género. Cuando un programa de traducción utiliza por defecto él dijo, aumenta de nuevo la frecuencia relativa del pronombre masculino en la web, lo cual pudiese revertir los avances conseguidos que con tanto esfuerzo se han llevado a cabo hacia la igualdad de género. Así que resulta que aunque Google quería arreglar el problema, la verdad no han podido. Siempre es más difícil arreglar algo una vez que la plataforma básica está establecida. Y lo que es más importante, Google Translate está creando el futuro. La tecnología, es decir, nuestros programas y procesos dan forma a las actitudes, los comportamientos y las culturas humanas. Así que bueno, nosotros sabemos que Google Translate, como les dije, Google Translate está creando el futuro. La tecnología, nuestros dispositivos, programas y procesos dan forma a las actitudes, comportamientos y cultura. Así que en otras palabras, los prejuicios del pasado se están perpetuando en el futuro, incluso cuando los gobiernos, las universidades y las propias empresas han aplicado políticas para fomentar la igualdad.
Así que la gran pregunta es, ¿cómo pueden los humanos intervenir en los procesos automatizados para crear la sociedad que queremos? Bueno, pues para eso hay muchos ejemplos. Voy a regresarme a mi presentación de PowerPoint. Aquí estamos. There are many examples like Google Translate where unintentional bias is built into the algorithm or system software. If you go into Google Search, and we all use Google Search, hay muchos ejemplos, como el de Google, en el que el sesgo involuntario está incorporado en los algoritmos o en el software de los sistemas. Por ejemplo, en la búsqueda de Google, la normal, los hombres tienen 5 veces más probabilidades que las mujeres de que se les ofrezcan anuncios de puestos ejecutivos bien pagados. Tomemos un ejemplo. Tomemos un ejemplo, vamos a mirar un ejemplo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los hombres en general ganan más que las mujeres en general, de tal manera que el algoritmo entiende esto, lo observa y obviamente el trabajo del algoritmo es recibir mejor, enviarle el anuncio correcto a la persona correcta. Así que la gran mayoría de veces sería para los hombres porque a los hombres se les paga más y esto genera más dinero a la empresa. Así que tenemos que preocuparnos acerca de los datos y ver cómo podemos usar los datos para crear la igualdad y no perpetuar los sesgos humanos. Así que vamos a hablar de la visión del computador, por ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo en visión por computador y le llamamos el problema de las dos novias. Se trata en la imagen de dos novias. Una es una novia norteamericana, la clásica novia norteamericana, y esta otra es una novia de India. Así que una fotografía de una novia tradicional estadounidense vestida de blanco se etiqueta correctamente como novia, vestido, mujer, boda. Pero una fotografía del norte de India se califica como arte escénico, rojo y disfraz. Así que, ¿por qué sucede esto? De nuevo, el problema tiene que ver con los datos sesgados. En este caso, ImageNet, un conjunto de datos de más de 14 millones de imágenes etiquetadas que alimenta la investigación de visión por computador, ha mostrado que más del 45% de los datos de ImageNet proceden de Estados Unidos, donde vive solamente el 4% de la población mundial. En cambio, China e India solo aportan 3% de los datos de ImageNet, a pesar de que estos países representan el 36% de la población mundial. Así que necesitamos conjuntos de datos con una geodiversidad adecuada. Ahora, el siguiente ejemplo es de reconocimiento facial. Hasta ahora hemos analizado el género. Con este ejemplo quiero hablar de la interseccionalidad. Este es un tipo de análisis de alto nivel. La interseccionalidad describe la superposición o intersección de características socioculturales. Así que esto es importante porque cada persona combina estas características. Por ejemplo, se basa, por ejemplo, yo no soy solo en mujeres, es mi género, sino que también tengo una etnia, soy una mujer blanca y tengo un género, una formación, soy muy culta, tengo cierta edad, soy una mujer mayor con un alto nivel de estudios. Por ejemplo, ese es mi género. Yo no soy solo una mujer, sino que también, como les dije, tengo una etnicidad. Soy una mujer blanca, tengo una formación, soy una mujer que tiene bastante educación y tengo una edad. Así que soy una mujer mayor con un alto nivel de estudios y para cada estudio el equipo tiene que decir cuáles son las características importantes para ese estudio en particular. Ahora, llegamos a este trabajo de reconocimiento facial con Joy Bullwinney. Les voy a mostrar cómo funciona esta investigación. Y ella trabaja en una compañía llamada Gender Shades, la cual estudia la interseccionalidad, específicamente cómo se cruzan el género y la raza, y demostró que el reconocimiento facial no puede verse en los rostros de las mujeres negras. El análisis muestra que los sistemas funcionaron mejor con los rostros de los hombres que con los rostros de las mujeres. Luego vamos al análisis de raza.
o la segunda categoría. Los sistemas funcionaron mejor con los rostros de piel clara que con los rostros de piel oscura. Y de ahí ya podemos hacer el análisis interseccional, donde vemos que el sistema funcionó peor con las mujeres negras. Las tasas de error fueron del 35% para las mujeres de piel más oscura, del 12% para los hombres con piel más oscura y del 7% para las mujeres de piel más clara y de menos. Y de menos del 1% para los hombres de piel más clara. Así que, por supuesto, funciona casi perfectamente para las personas de piel, los hombres de piel clara. Así que este es un análisis interseccional, observar cómo el género y la raza se interseccionan y brindan diferentes grupos de personas. Pero hay más que podemos decir acerca de este reconocimiento facial. Podemos también hacer un análisis de sexualidad y nosotros sabemos de varios estudios que el sistema no puede reconocer a los rostros transgénero, especialmente durante su periodo de transición. También hay otro análisis de género, el cual yo creo que es muy divertido, que es de Facial Cosmetics, digamos el maquillaje, donde los magnéticos faciales reducen la precisión de los métodos de reconocimiento facial hasta un 76.21%. Así que aquí tenemos una innovación interseccional, una solución. El problema casi siempre es la base de datos. Y Baldwini y sus colaboradores crearon un conjunto de datos más inclusivo que incluía rostros de mujeres y hombres de piel más oscura y más clara, extraídos de diputados de 6 países. Miembros de 6 países, 3 de África y 3 de Europa. Pero, obviamente, teníamos un juego de datos más inclusivo y mejoraba la precisión del reconocimiento facial. Pero, ¿cuál es el problema que ustedes ven acá? Bueno, el conjunto de datos es globalmente inclusivo. Mis alumnos vieron inmediatamente que no había ni asiáticos ni indígenas de la región de las Américas. Y no sabemos si hay personas no binarias en las imágenes. Así que permítanme añadir una parte acerca del reconocimiento facial, conseguir los datos correctos acerca de la tecnología. Vea a todo el mundo en un aspecto del problema de reconocimiento facial es importante. Los problemas más importantes son la seguridad. Yo también les voy a mostrar esto en Colombia. Por ejemplo, las personas transgénero, por ejemplo, pueden no querer ser rastreadas por los sistemas de reconocimiento facial en el absoluto. El posible mal uso de reconocimiento facial ha dado lugar a varias acciones. Bélgica, por ejemplo, ha declarado ilegal el uso de reconocimiento facial en espacios públicos. Ahora, pasemos a hablar de dispositivos médicos. Y aquí volvemos a ver la interseccionalidad. Y vamos a tomar el ejemplo del oxímetro de pulso. No sé si pueden verme, pero este es el pulsómetro que los tengo acá. ¿Qué tanta importancia ha tenido durante el COVID? El pulsioxímetro permite medir el nivel de oxígeno en la sangre, pero el problema es que los oxímetros de pulso no informan con precisión de los niveles de saturación de oxígeno en los pacientes con piel más oscura. ¿Y a qué se debe esto? De nuevo, tenemos un problema de sesgo racial. ¿Y por qué pasa esto? Los oxímetros de pulso miden la saturación de oxígeno en la sangre haciendo brillar una luz infrarroja a través del dedo para medir el oxígeno en la sangre. El problema es que la desoxihemoglobina de la sangre, como la melanina de la piel, absorben la luz. Y esto se sabe desde 1989, pero no se ha corregido. El análisis de más de 47,000 lecturas realizadas en 2020, en el momento álgido de la pandemia, en los Estados Unidos reveló que los oxímetros interpretaban mal los gases sanguíneos el 12% de las veces en los pacientes con piel más oscura frente al 4% de los pacientes con piel más clara. Esto significa que estos pacientes pueden no recibir el oxígeno suplementario necesario para evitar daños en órganos vitales como el corazón, el cerebro, los pulmones y los riñones. Y bueno, ¿y qué pasa con el sexo? ¿Es necesario un análisis interseccional?
no podemos considerar el tono de piel de forma aislada. El tono de la piel puede cruzarse con otros factores. Y en este caso, nos gustaría conocer el sexo. ¿Qué pasa con la experiencia de las mujeres? ¿Y qué hay de la experiencia de las mujeres con piel más oscura? Así que entender las diferencias de sexo puede afectar a la precisión de los oxímetros de pulso, lo cual no se ha convertido en una prioridad de investigación. Así que yo la verdad no podría responder la pregunta que yo me acabo de hacer. En 2017, un estudio sugirió que los oxímetros de pulso no funcionan bien para las mujeres ni para quienes tienen dedos pequeños. Y en 2020 hubo un estudio de 47,000 pacientes que también encontró una ligera diferencia de sexo. Si analizamos cómo se cruza el tono de piel con el sexo, vemos que las mujeres con piel más oscura son las que están más discriminadas y las que están en riesgo más alto. ¿Así cuál fue la solución? Bueno, en 1999, a ver, han habido muchas patentes. Primero que todo, para nuevos diseños se presentó una patente, por ejemplo, en el diseño de oxímetros de pulso para ajustar el tono de la piel. Imagínense. Otras patentes se han presentado en 2017 y 2019, pero los desarrolladores de dispositivos, sin embargo, han tardado en tomar medidas. Y no sé si alguien está produciendo esto. Yo le pregunté a mis amigos en salas de emergencia y me dicen que son los mismos oxímetros de pulso, que nada ha cambiado. Bueno, ahora quiero que pasemos hacia otro tema y vamos a ver al género y la robótica. Así que la manera en la cual nosotros hacemos estos ejemplos, por ejemplo, en Gender Innovations, es que hacemos talleres. Y nosotros tuvimos uno de género y robótica en 2018, cual fue interesantísimo. Y nosotros queríamos saber por qué las personas sienten la necesidad de darle género a los robots. Y dado que las personas sí le dan género a los robots, por ejemplo, muchas especialistas de la atención entre humanos y robots sostienen que la tendencia humana a proyectar señales sociales humanas, incluido el género, en la inteligencia artificial puede ayudar a los usuarios a relacionarse más eficazmente con los robots. Por ejemplo, ahí ya tenemos más estereotipos de género. De nuevo, queremos saber qué le da género a un robot. Así que bueno, vamos a pasar a los robots. El reto para los diseñadores es primero entender cómo el género se absorbe en los robots, cómo los robots absorben este concepto de diseñar robots que promuevan la igualdad social. Los robots se diseñan en un mundo con normas de género, identidades de género y relaciones de género. Los humanos, ya diseñadores usuarios, tienden a darle género a sus máquinas, porque en la cultura humana el género significa una categoría social primaria. Así que muchos diseñadores de robots y especialistas en interacción entre humanos y robots sostienen que la tendencia humana a proyectar señales sociales humanas, incluido el género obviamente, en la inteligencia artificial puede ayudar a los usuarios a relacionarse más eficazmente con los robots. Pero hay un peligro ahí. Tan pronto los usuarios asignan un género a una máquina, los estereotipos se perpetúan. Al igual que en el caso del aprendizaje automático, el peligro es que la asignación de género a los robots puede reforzar las desigualdades de género que tenemos en la humanidad en este momento al encarnar los estereotipos actuales. Así que diseñar el hardware en función de los estereotipos actuales puede amplificar estos estereotipos en el futuro. Así que el reto para los diseñadores es, primero que todo, comprender cómo se encarna el género en los robots y diseñar robots que promuevan la igualdad social. Así que vamos a ver el primer punto. Vamos a tomar este robot Pepper. ¿Qué género tiene? ¿Qué le da género al robot? ¿Cómo se lee este robot? ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que es el género de este robot? Pepper, fabricado por la empresa japonesa SoftBank, ahora ha sido retirado del mercado. Fue muy popular por bastante tiempo. Ahora miremos el color. El color es algo que los investigadores han demostrado que algunas pistas de género llevan a las personas a asignar un género al robot. Por ejemplo, ponerle un sombrerito negro a un robot, todo el mundo piensa que es un robot masculino. Si uno le pone algo rosa al robot,
Por ejemplo, una mascarita rosada, todo el mundo piensa que el robot es mujer. Y si no hay ningún tipo de pistas, las personas tienden a percibir al robot como masculino. Ahora la voz. Las voces es otra parte que los géneros que le da género a un robot. Las voces están llenas de información cultural. El tono es un tema interesantísimo. El tono de una voz indica si se trata de una mujer o un hombre o un niño. Ya sea alto o bajo, pues esto nos indica si es mujer, niño o u hombre. La elección de la voz para un robot puede ser específica del dominio, como dije anteriormente. Así que si es un robot, por ejemplo, que es alrededor del aeropuerto, es para seguridad, los diseñadores de pronto le van a dar una voz grave masculina porque hay un estereotipo de un guardia de seguridad en un lugar como un aeropuerto. Pero si es un robot, por ejemplo, para atención sanitaria o una enfermera, ese robot puede de pronto se le va a dar una voz femenina, porque ese es el estereotipo que tenemos. Así que se puede ver inmediatamente cómo esto y estas voces refuerzan los estereotipos. Ahora la voz de Pepper es infantil. Al igual que muchas tecnologías de asistencia, una voz infantil se percibe como no amenazante. El nombre de Pepper no tiene género. Es un nombre sin género. Sus diseñadores lo llaman él, pero el nombre es bastante neutral en cuanto al género. Ahora, yo la verdad no sé, no conozco ningún Pepper. Ahora vamos a ver la anatomía. Y parte es interesantísima. La anatomía de Pepper me parece confusa porque no tiene cabello. La cabeza parece de niño, pero la cintura es como ceñida y las piernas con falda parece como femenina. Tiene como una faldita. Así que tenemos que pensar acerca de esta apariencia en general. Y ahora, ¿qué tal la personalidad? O como alguien le llama, como lo llaman los diseñadores, el carácter. Bueno, yo no he estudiado la personalidad de Pepper, la verdad. Así que tomemos algunos de los conocidos asistentes virtuales. Por ejemplo, Siri, la de Apple, que se encuentra en muchos teléfonos, fue diseñada para ser ligeramente descarada y recatada. Y nosotros sabemos que todas estas asistentes virtuales tienen voces femeninas porque son asistentes, son como secretarias, están ahí para ayudarte. Ese es el estereotipo de un rol femenino en esos estereotipos que tenemos hoy en día. Ahora, Alexa de Amazon fue diseñada para ser inteligente, humilde y a veces divertida. Y el equipo de personalidad de Google ha diseñado Google Assistant para ser humilde, servicial y un poco juguetón. Ahora, todos estos asistentes utilizan voces femeninas, lo que tiene consecuencias. Siri y los demás asistentes virtuales femeninos suelen ser objeto de acoso. Apple registra todas las interacciones con Siri. En respuesta al acoso humano, los programadores de Siri han hecho que sus respuestas sean menos educadas y más asertivas. Y esto es importante. La forma en que los humanos tratan a las máquinas tiene implicaciones en la forma en que los humanos se tratan entre sí. Si usted se acostumbra a acosar a Siri, pues de pronto se va a comenzar a acosar a otras personas. Ahora, la mayoría de los asistentes virtuales se suministran con voces femeninas. El asistente de Google es una excepción. Se envía con un 50% de voces femeninas y un 50% de voces masculinas. Algunos asistentes virtuales tienen ahora voces masculinas. Por ejemplo, Amazon ha lanzado recientemente a Siri, una nueva voz masculina. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos una voz de género neutro? Así que no creo que me vaya a tomar tanto tiempo para mostrarles esta voz neutra de género. La pueden escuchar ustedes mismos en el sitio web. Así que esta es una innovación que se llama Q, la primera voz de inteligencia artificial sin género, que fue desarrollada en Dinamarca en 2019. El rango sin género se define técnicamente entre 145 Hz y 175 Hz, el cual es un rango que es difícil para los humanos categorizar como masculino o femenino. Así que se puede tener una voz neutra de género. Pero vamos a volver a hablar de Pepper por un momento. Y aquí está lo importante. Los críticos sociales señalan que la mayoría de los robots son blancos. Obviamente son de plástico blanco. Y consideran que muchos tienen ojos azules, lo cual es problemático desde un punto de vista étnico.
ya que hay un perfilamiento racial. Y esto es importante porque estos robots se están utilizando a nivel internacional. Podemos encontrar un robot que se puede personalizar por tono de piel y ese es Milo. Milo es un robot que se puede pedir en un tono blanquecino o moreno y Milo está diseñado para alumnos con trastorno del espectro autista o autismo. Hemos notado que Milo es un niño. Como el autismo afecta 4 veces más a los niños que a las niñas, este robot es quizás, con razón, masculino. Pero sería importante hacer un robot didáctico para los millones de niñas que también sufren este trastorno. ¿No les parece? Así que una vez más el reto para los expertos en robótica es comprender cómo se encarna el género en los robots y sobre todo diseñar robots que promuevan la igualdad social. Así que los diseñadores tienen esta oportunidad de retar estos estereotipos de género. Los diseñadores deben crear un círculo virtuoso que los tenemos ahí. Esto es importante porque la evidencia demuestra que los humanos responden a los robots como lo hacen con los humanos. Y la forma en que los humanos tratan a los robots influirá en la forma que tratamos a los humanos. Repensar nuestros estereotipos y llevar a una cultura en la cual sea más igualitaria. Así que yo quiero terminar con mi último ejemplo, el cual es la ingeniería mecánica. Y yo quiero discutir los maniquíes de pruebas de choque inclusivos. Aquí no estamos hablando, aquí hablaremos de las diferencias de sexo. No hablamos de género, sino de sexo. Vamos a hablar de altura, peso y fisiología. No de diferencias de género. Estos son aspectos culturales. Son aspectos biológicos. Así que en el diseño de ingeniería se ha tomado como norma el cuerpo masculino de tamaño medio, el cual es un cuerpo de 1.70 metros y 81 kilogramos. Y esto no es de extrañar. Pues que los hombres se ajusten a este perfil sean los que menos lesiones sufren en los accidentes de tráfico. Cuando se analizan los datos de los accidentes por sexo, edad, estatura y peso, los índices de lesiones son más elevados entre las personas que no se ajustan a la norma de los hombres de talla media. Así que en general las mujeres, vemos esta mujer pequeñita, en general las mujeres se ven implicadas en menos accidentes automovilísticos graves, pero cuando se ven implicadas en un accidente, tienen más probabilidades de sufrir lesiones graves. Incluso cuando utilizan el cinturón de seguridad. Los datos revelan que las mujeres conductoras tienen un 47% más de probabilidades de sufrir lesiones que los hombres en un choque comparable, en un choque que sea parecido, cuando se controla el peso y la masa corporal. Así que estos muñecos se diseñaron para pruebas de colisión diseñadas para representar el 5% femenino por altura y peso, el cual es 1.80 metros, 108 libras, el cual se basa en la población femenina. Por tanto, el maniquí del quinto percentil no representa la media. Esto simplemente representa hombres, no modela la población femenina. La geometría es la misma, la forma de su torso. Así que esta muñeca no representa realmente la media, no representa la geometría femenina, como la geometría femenina, la forma de su cuerpo, la forma de su torso, no modela la fuerza de los músculos y ligamentos de la mujer, no modela la alineación de la columna vertebral de la mujer y la respuesta dinámica de la mujer a los trauma, a los golpes y las respuestas dinámicas de la mujer a los traumatismos, la distribución de la masa de las diferentes partes del cuerpo, etcétera. Así que los investigadores han desarrollado un modelo informático de un maniquí de impacto de baja gravedad para mujeres del percentil 50, el cual se llama el EVA-RID, que modela todas las características únicas del cuerpo femenino. Pero estos modelos aún no se producen ni se utilizan en las pruebas nacionales de automóviles. Así que, de nuevo, esto será una gran innovación para hacer que esto sea un muñeco de pruebas. Y de nuevo, necesitamos un enfoque interseccional. Así que el mayor riesgo lo corren las mujeres mayores, cuyos huesos se adelgazan con la edad, y los hombres obesos, que tienden a deslizarse bajo el cinturón de seguridad porque su distribución de peso no está bien modelada.
Así que este es un gran problema, ya que la distribución del peso del hombre del hombre obeso no está bien hecha. Así que en Gender Innovations nos basamos en soluciones. Obviamente no las vamos a ver todas, las van a poder observar en nuestros papers, en nuestros artículos, los cuales encuentran de manera mucho más fácil y son de acceso abierto. Pueden encontrar también soluciones también en este reporte que nos recibimos para la Comisión Europea, que está en línea y está fácilmente disponible para todo el mundo, y también los pueden encontrar en el sitio web de Gender Innovations. Podría darles muchos más ejemplos. Tenemos 40 estudios de casos en nuestro sitio web. Incorporar el análisis de sexo, género, intersección en la investigación es un componente crucial que contribuye a la ciencia y la tecnología de clase mundial. Así que permítanme concluir con una rápida mirada a la política. La política es uno de los motores de la innovación y puede ayudar a los investigadores a integrar el análisis de sexo, género, intersección en su investigación. Así que necesitamos 3 pilares de la infraestructura científica que deben coordinar las políticas. Por ejemplo, el primer pilar que tenemos es que los organismos tienen que coinciden las subvenciones pueden pedir a los solicitantes que expliquen en qué medida el análisis de sexo y género es relevante para la investigación que proponen. Estos son los requisitos para todas las agencias. No conviene conocer las directrices y hay que tener mejor esto. El segundo pilar es las revistas revisadas por pares o los artículos revisados por pares. Podemos ver si son relevantes, si es importante. A las agencias que financian esto, las universidades y también todo este tipo de revistas revisadas por pares, que vemos que no todo lo que tú publiques pueda simplemente porque se te ocurrió, sino que alguien más lo revise. Es parte del currículo de ingeniería. Esto es altamente importante tanto para el desarrollo de métodos de este tipo de análisis como para formar a la próxima generación. Como profesora universitaria, puedo decir que no estamos haciendo lo suficiente. La innovación es que lo que hace que el mundo se mueva hacia adelante, y espero que al haberles mostrado toda esta innovación es lo que hace que el mundo funcione. Espero que los impulse la creatividad de tener una nueva perspectiva, hacerse nuevas preguntas y abrir nuevas áreas de investigación. ¿Podemos darnos el lujo de ignorar estas oportunidades? Muchísimas gracias, les agradezco por su tiempo. Okay, thank you very much, Professor Schivinger, for your Bueno, presentation. muchísimas gracias, profesora Schivinger, por su presentación, por su maravillosa presentación. Nos gustaría hacerte algunas preguntas y en el momento he recibido algunas de ellas, así que me gustaría leértelas en este momento. La primera pregunta es, promoviendo la igualdad social, ¿qué opinas acerca de usar características que no vengan de estereotipos? Sí, yo creo que no queremos reforzar los estereotipos sociales, porque muchísimas de estas discriminan a las mujeres. Por ejemplo, todas estas intelectuales tienen voces femeninas porque son secretarias, asistentes, no son gerentes, no son jefes, son asistentes. Así que no queremos usar esos estereotipos, que lo que queremos hacer es pensar en qué características y qué aspectos crearían igualdad entre los hombres y las mujeres. Bueno, perfecto. Bueno, otra pregunta sería, ¿cuántos de los retos que tú mencionaste podrían ser superados si hubiesen más investigadores mujeres en posiciones de liderazgo y en tecnologías donde se van a desarrollar? Bueno, es
una gran pregunta y de hecho esto ya se ha estudiado en muchísimas maneras. Así que es importante tener equipos inclusivos, de tal manera que tener, por ejemplo, ingenieros. No sé si aquí en Stanford no tenemos muchas mujeres ingenieras y yo estoy seguro que estoy segura que ustedes tienen el mismo problema. Así que normalmente queremos tener los en números iguales de mujeres y hombres, pero no es el caso. Pero hay dos aspectos. Como un tema de justicia social, el cual tiene números iguales de mujeres y hombres, por ejemplo, si ese es uno, pero para crear nuestros productos de manera correcta, de tal manera que reforcemos la igualdad social, todo el mundo tiene que aprender las habilidades de analizar el sexo y el género, porque todo el mundo necesita crear el producto correcto. Así que, aun así se tengan solo hombres creando estos muñecos, ellos deberían poder pensar y deberían poder entender el cuerpo femenino de tal manera suficiente para mantener a las mujeres seguras en sus autos, por ejemplo. Así que ya seas hombre o mujer, tienes que aprender cómo hacer un análisis de sexo y género. Ahora, un tercer punto acerca de esto es que nosotros hemos encontrado, nosotros estudiamos 1.5 millones de publicaciones médicas y nosotros queríamos ver cuál era la relación entre los autores, con relación entre los autores y entre aquellos que usan el sexo, análisis de sexo y de género. Y nosotros encontramos que si habían más autoras femeninas en el equipo, era más probable que el equipo hiciera un análisis de género. Y tenía más probabilidad de tener bien la ciencia, de obtener las mejores variables que se necesitan para incluir y obtener excelente ciencia. Así que sí, necesitamos mujeres en posiciones de liderazgo, pues obvio, y también en posiciones de poder, pero también necesitamos que todo el mundo, no solo las mujeres, aprendan cómo analizar el género, porque todo el proyecto científico depende de incluir estas variables cuando son importantes. Ahora, no hacemos el análisis de género, por ejemplo, en física teórica. Por ejemplo, los hoyos negros no tienen nada que ver con el género. Los agujeros negros, yo sé, pero no, por ejemplo, en ciencia marina, nosotros sabemos, por ejemplo, que necesitamos entender mejor las dinámicas del clima, impacta a los organismos femeninos y masculinos, ya que pueden haber diferentes aspectos en su género. Por ejemplo, y si queremos salvar el medio ambiente, necesitamos saber acerca de esto. Así que todo el mundo necesita aprender y ser parte de la educación universitaria para enseñarle a todos cómo hacer estos análisis de sexo y género. Muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos otro par de preguntas. ¿No crees que sería mejor no caracterizar a los robots en forma humana? De pronto darles que no tengan forma humana, sino, por ejemplo, que no tengan forma humana para evitar este problema. Sí, yo sí creo eso. No tuve tiempo de mostrarles toda mi parte de robótica, pero si nosotros debemos mantener robots fuera del espacio humano, que no tengan forma humana. Debería tener, por ejemplo, un espacio robótico, no para no caracterizarlo de esta manera. Sin embargo, eh, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el Rumba, la aspiradora automática, no tiene género. Le damos género, por ejemplo, a los carros, etcétera, etcétera. Y tendemos a darle género a nuestras tecnologías. Y yo creo que hay demasiado ruido en este momento. Eh, Como ustedes saben, no le podemos dar género a todo, pero cuando los diseñadores diseñen algo, hay que ponernos a pensar acerca de no darle género. Así que no usen una voz femenina, usen una voz neutra de género. Usen, no sé, una voz de un perro, usen otra cosa que no sea parte del espectro humano de género. Y yo creo que eso sería una gran solución. Hay bastante ruido en este momento. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta. La última pregunta sería, ya que un ejemplo de los refuerzos de género, ¿no sería mejor
enseñarle a las personas jóvenes desde el puro principio de que son jovencitos, el pensamiento crítico, para ayudar a arreglar la sociedad desde que una temprana edad. Claro, claro que sí. Eh, yo muy a menudo colaboro con James Zhou, el cual es un ingeniero de sistemas y vino y le da una charla a mi clase y le dice, es más fácil es fácil arreglar tecnología, pero todos ustedes necesitan arreglar la sociedad. Yo soy historia, yo soy humanista, entonces ustedes necesitamos arreglar la historia primero que todo, necesitamos hacer esto, pero mi punto con la parte de Google Translate, en el ejemplo de Google Translate, es que si hay tecnologías, de hecho, también para la sociedad, si hay estereotipos construidos, por ejemplo, dentro de una necesidad, por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar que cuando construimos estereotipos a las cosas, ahí reforzamos estos estereotipos. Así que sí, por supuesto, queremos arreglar la sociedad, pero parte de arreglar la sociedad es arreglar la tecnología que la sociedad usa, ¿cierto? Tecnología que no refuerce las desigualdades. Muchísimas gracias por responder mi pregunta. Profesora, te agradecemos muchísimo. Yo creo que... tenemos una última pregunta, si no estoy mal. ¿Tú consideras que, por ejemplo, incorporar un análisis de género y desde una perspectiva de género contribuiría a una sociedad más inclusiva? Sí, yo creo que sí, ¿sabes? Las personas quieren, a ver, primero que todo, las personas quieren que las tecnologías funcionen para ellos, ¿cierto? Algo que sea inclusivo y donde yo estoy completamente segura con los otros. Todas las personas deberíamos estar igualmente seguras. Yo ni siquiera alcancé a hablar del problema, por ejemplo, de las mujeres embarazadas. Nosotros simplemente, nosotros no ponemos un cuerpo, por ejemplo, de una mujer embarazada para crear un modelo de seguridad o de un accidente de carro en estos muñecos de pruebas. Y segundo, todas las tecnologías deberían llevarnos a sentirnos valorados, no sentirnos ignorados. Así que si yo no estoy usando, por ejemplo, algo que que está diseñado para un hombre y no me funciona a mí también, pues deberíamos valorar a todas las personas de igual manera, de manera que estamos diseñando a todos, todo el mundo recibir los mismos beneficios, ya sea un iPhone o un oxímetro de pulso o lo que sea. Las personas deberían recibir los mismos beneficios de la tecnología que está en el mundo. Y yo creo que el tercer punto es cómo podemos usar la tecnología para promover la sociedad una sociedad igualitaria. Y lo podemos hacer es tener conciencia de esto. Yo creo que en la ingeniería de educación, por ejemplo, a nosotros no se nos enseña tanto acerca de las sociedades y sus relaciones sociales y poderes sociales como se aprende, por ejemplo, en la historia y la literatura. Así que tenemos que formar a los educadores y a los estudiantes en aspectos sociales también, que las cosas funcionen para todos. Así que si, por ejemplo, la inteligencia artificial es una nueva área donde hay muchísimas sesgos que no han sido, que no se han solucionado. Y ahora nuestro departamento de ingeniería de sistemas ha diseñado cursos con un componente de ética, así que enseñan los aspectos sociales de la tecnología y cuál pudiesen ser los problemas, junto con enseñar los aspectos técnicos de inteligencia artificial. Así que yo creo que este es un muy buen enfoque, que en la misma clase el profesor valore de manera igualitaria los aspectos técnicos y los aspectos éticos, los aspectos sociales, el bien social que esta tecnología debería crear. Así que a veces estos son colaboraciones, pueden ser colaboraciones de profesores o a veces puede ser un equipo de enseñanza, pero yo creo que es importante no hacer que los estudiantes vengan al departamento de humanidades a aprender estas cosas solamente, sino que sean incluidos en la educación e ingeniería. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer en Stanford.
De tal manera que, por ejemplo, nosotros sabemos que la inteligencia artificial va a venir fuertemente y nosotros queremos asegurarnos que vaya a ser segura para las personas y que vaya a promover el bien común. Bueno, fantástico, muchísimas gracias. Primero quisiese, por último, disculpame, profesor Joa, está teniendo unos problemitas técnicos, pero me gustaría agradecerte de parte de toda la facultad. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus brillantes ideas. Creo que nos ha traído muchísimos beneficios a nuestros asistentes del día, así que muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, gracias por unírtenos. Gracias a ustedes. Ojalá me pudiese reunir con ustedes, pero bueno, por ahora virtualmente está maravilloso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.